El propósito de un amplificador de poder es hacer que el sonido sea más fuerte. Hasta cierto punto, es tan simple como eso. Un amplificador bien fabricado y probablemente más costoso sonará mejor y tendrá menor distorsión que una unidad más económica. Uno mayor, en términos de poder de salida, amplificará el sonido más fuerte que un amplificador de salida más baja. Así que, ¿cuál es el misterio? ¿Dónde se encuentran las consideraciones? Una cuestión a considerar es que las personas no tienden a darse cuenta de lo importante que es la amplificación. Un buen amplificador de poder hará que su sonido sea limpio, claro y vigoroso. Lo hará tener vida. Un amplificador económico, o uno que no sea compatible con el resto de su sistema, podría hacer que su sonido sea débil y apagado. Aún peor, podría fallar por completo. Generalmente esto sucederá a la mitad de una presentación, después de todo el trabajo empleado en aprender a tocar un instrumento y aprender las canciones. Sí, la amplificación es importante. Los amplificadores de poder no son precisamente bonitos. Aquí tenemos un interruptor de poder. Una serie de LEDs que alertan sobre la temperatura, ya sea si se encuentra en modo de protección para prevenir el sobrecalentamiento o daños a los altavoces. Un típico amplificador de 2 canales cuenta con atenuadores para cada uno de los canales A y B, además de otros LEDs para corte, clipping y señal signal. Por ejemplo, ¿está encendido? Finalmente es posible ver las entradas de aire para el sistema de enfriamiento. Partiendo de esto, posiblemente note que el calor es una característica clave de un amplificador de poder. Ciertamente cualquier equipo eléctrico que genera poder, desde un amplificador de poder hasta una bombilla eléctrica, generan calor como su producto. El calor es inevitable, pero es un ejemplo para los circuitos electrónicos del amplificador, así que controlar este calor es extremadamente importante. En primer lugar, Yamaha diseña sus amplificadores para ser lo más eficientes posible en cuanto a la reducción de calor, pero configurar adecuadamente el amplificador a los altavoces lo conducirá definitivamente a la capacidad de evitar problemas. Retrocedamos un poco y analicemos las causas de este calor. El parámetro clave de un amplificador de poder es el rango de su salida de poder. Básicamente, ¿qué tan fuerte suena? El rango de poder es medido en watts, pero el wattaje es solamente una parte del panorama. 200 watts pueden ser el doble de poder que 100 watts, pero de hecho la sonoridad o poder acústico sigue una escala logarítmica, lo que significa que cada vez que se duplica el volumen, un incremento de 10 veces en la potencia eléctrica es requerido. Así que el doble del volumen en diferencia de 100 watts, de hecho, requerirá 1000 watts, lo cual es la razón por la que existen tantos amplificadores de alto poder para elegir. La entrega de potencia es una cosa, la forma en que los altavoces reciben y manejan esa potencia es el otro factor a considerar. Y esto es una cuestión de la impedancia de altavoz, la cual es medida en unidades llamadas ohms. La relación entre watts y ohms suena detectivesco, ¿verdad? No solo determina qué tan fuerte sonará su sistema, sino también si el calentamiento del amplificador será manejable o no. La impedancia es una medida de la resistencia que el sistema de altavoces presenta al amplificador. Mayor impedancia se traducirá en menos wattaje, mientras que menor impedancia significa mayor wattaje. Mucha de la publicidad de amplificadores muestra rangos de potencia hechos a muy baja impedancia, lo cual hace que se vea muy bien en papel, pero de hecho es bastante erróneo respecto a la realidad, potencia utilizable que tendrá a su disposición. Entonces, ¿por qué no hacer que todos los altavoces funcionen a impedancias súper bajas? Como en la mayoría de las cosas en la vida existe un balance. Si el amplificador cuenta con rangos de impedancia que son demasiado bajos, el amplificador no será capaz de darle potencia efectivamente al sistema sin generar mucho de su enemigo número 1, el calor. Y si la impedancia es muy alta, el camino por el que fluirá la señal será demasiado restringido. Todos los sistemas profesionales de altavoces Yamaha pueden tener impedancias nominales ya sea de 4 u 8 ohms, y eso los hace perfectos para utilizar con la mayoría de los amplificadores disponibles en el mercado actualmente. Hablaremos de eso más adelante en el programa. De hecho, la mayoría de las compañías profesionales de sonido no operan sistemas con impedancias de menos de 4 ohms, de nuevo principalmente para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de fallas. Si midiéramos un trozo de alambre con un multímetro, mostraría 0 ohms, sería nulo. La corriente pasaría justo a través de este. Un altavoz típicamente al cual me refiero cuenta con 8 ohms, de manera que ofrece alguna resistencia. Si coloco un altavoz de 8 ohms junto a otro de 8 ohms y los pongo en paralelo, obtendré una carga de 4 ohms, lo que significa que se encontrará más cerca de ser nulo que únicamente el altavoz de 8 ohms solo. Entonces, ¿puedo colocar 2 altavoces en un amplificador? Claro. ¿Puedo poner más? ¿Puedo poner 3 o 4? ¿Por qué no 20? Bien. Entre mayor sea la cantidad de altavoces que coloque, obviamente me acerco más al cero, el punto muerto. Así que si tomo 2 altavoces de 8 ohms y los coloco juntos, obtengo una carga de 4 ohms.
Si coloco dos altavoces más de 8 ohms y tengo esta carga de 4 ohms y los coloco junto a los anteriores, obtendré una carga de 2 ohms. Si repito lo anterior, la carga descenderá nuevamente y así sucesivamente. Nunca obtendré 0, pero me acercaré. El amplificador, mientras más baja sea la impedancia, incrementa la temperatura de operación, además de incrementar la distorsión, debido a que la mayoría de los amplificadores solamente son diseñados para funcionar a 4 u 8 ohms. Así que mientras más me acerco al 0, el cual teóricamente no puede suceder, mayor distorsión obtendré y el amplificador funcionará de una manera más inestable. Así que lo que realmente se desea es evitar cargas de 2 ohms. Los amplificadores vienen en dos sabores principales, un canal y dos canales. Un amplificador de dos canales puede utilizar sus dos canales en varias formas. 1. Modo estéreo. Este le da potencia a un sistema total de izquierda a derecha, o como dos amplificadores monoaurales individuales, uno, por decir, sus altavoces principales y el otro para su sistema de monitoreo. 2. En paralelo. Aquí es donde una señal de entrada es alimentada en ambos canales del amplificador. Utilicé en forma para enviar la misma señal a dos sistemas de altavoces diferentes, y utilicé los atenuadores para el control de nivel. 3. Modo puente, donde el poder de cada canal es combinado en una salida monoaural gigante, duplicando el poder que se envía a un solo juego de altavoces. Este modo es generalmente utilizado por subwoofers y sistemas de altavoces grandes. ¿Ese es el final de la historia? No todavía. Un amplificador no necesariamente hace todo lo que usted necesita. Si trabaja con un sistema de monitoreo total, por ejemplo, seguramente deseará utilizar un canal separado de amplificación para darle poder. También, si trabaja una configuración de varios altavoces, como altavoces principales más subwoofers, requerirá amplificación separada para cada uno, además de otro equipo llamado crossover. Un crossover es una serie de filtros que divide una señal de rango total dentro de las diferentes bandas de frecuencia que los altavoces están diseñados para reproducir. Algunas unidades de altavoces tienen lo que se llama crossover pasivo integrado, lo que distribuye la señal en sus controladores de frecuencias bajas y altas y las bocinas respectivamente. Miraremos esto más de cerca en la escena de altavoces. Un crossover activo, por un lado, como su nombre lo implica, le da el control sobre los rangos de frecuencia enviados a cada uno de los componentes. En otras palabras, sus subwoofers obtienen solamente las frecuencias bajas y los principales solamente las frecuencias medias y altas. Algunos amplificadores como los de la serie Yamaha P cuentan con un crossover activo integrado. Esto ahorra tanto dinero como problemas de cableado. Aquí, en el Yamaha P3500S, puede observar estos controles de filtrado estilo crossover en la parte trasera. 1. Los amplificadores no producen potencia. Convierten el poder desde la toma de corriente alterna. Los amplificadores de alto poder pueden requerir grandes cantidades de corriente, así que asegúrese de utilizar cables gruesos y evitar derivaciones de corriente, ya que éstas limitarán la cantidad de corriente disponible para el amplificador. 2. Asegúrese que los amplificadores no se sobrecalienten y tengan suficiente ventilación. Recuerde, el calor es el enemigo número 1 de los amplificadores de poder. 3. Trabaje alto con los amplificadores, pero no al máximo. Los amplificadores profesionales están hechos para entregar una muy alta salida de potencia. Una luz de corte destellando ocasionalmente es el indicativo de que ha alcanzado la máxima salida del amplificador. 4. Daños por distorsión. Daña sus altavoces, sus oídos, además de ser bastante rudo con los oídos del público también. Evite eso controlando los niveles de salida máxima. 5. No escatime en cables. Utilice cables gruesos para asegurarse que todo el poder que entrega el amplificador sea enviado a las altavoces. También debe evitar la longitud excesiva de los cables. Si sus cables son muy largos, está desperdiciando parte del poder que podría llegar al altavoz. Siempre tratamos de minimizar la cantidad de cable entre el altavoz y el amplificador, ya que esto suena mejor. No tiene caso desperdiciar la potencia del amplificador calentando el cobre de los cables. Usted desea básicamente colocar su amplificador tan cerca de los altavoces como sea posible. Algunas veces, cuando no es posible, necesita los cables de 150 pies, pero todas las veces que utiliza los de 5 a 20 pies, está haciendo lo mejor.